Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo están? Les habla la bióloga Saritzel Sosa Hernández. Soy de Ecatepec, Estado de México, y pertenezco a la Red Internacional de los ODS. Bueno, sin más por el momento, pues vamos a dar inicio a la siguiente charla llamada Biodiversidad y Diversidad Cultural. Vamos a hablar un poquito de la biodiversidad, conservación, los aspectos culturales, pues es a través de nuestras acciones culturales que hemos ido desarrollando biodiversidad, como es el ejemplo del maíz, los quelites y demás plantas domesticadas que tenemos en el país. Pero bueno, más adelante lo tocaremos con más detalle. Y bueno, la biodiversidad tiene muchísimas definiciones, pero a final de cuentas nos referimos a la variedad de vida que alberga el planeta Tierra. Fue a partir de organismos unicelulares que se diversificó la gran variedad de especies que conocemos actualmente. Esta historia se representa en esquemas llamados árboles de la vida, que simbolizan las relaciones y los parentescos entre los seres vivos, tal cual lo podemos observar del lado izquierdo. Y bien, todas las especies actuales extintas tienen sus raíces en las primeras formas de vida, de tal manera que actualmente las clasificamos en lo que son 5 reinos, los cuales son los que vemos del lado derecho. Tenemos a Animalia, planta, fungi, que son los hongos, protista, que son los organismos como algas y protozoarios, y finalmente tenemos al reino Monera, que abarca a los virus y a las bacterias. En esta lámina podemos ver que hay diferentes niveles y estos niveles se caracterizan por 3 factores, los cuales son de derecha a izquierda, los genes, las poblaciones, individuos o especies, y por último tenemos a los ecosistemas. Aquí se abarcan diferentes procesos evolutivos, ecológicos y hasta culturales que sustentan la vida. Estos 3 elementos están interrelacionados y quiero dejar en claro que nosotros los humanos también formamos parte de, pues estamos dentro del reino Animalia. Ahora bien, muchos se preguntarán, ¿y por qué es importante la biodiversidad o por qué debería de preocuparme e involucrarme? Pues bueno, esos 3 factores mencionados anteriormente son importantes porque forman parte de un ciclo o un tejido, si lo queremos ver así, haciendo estas dos siguientes analogías de que todo está unido. Y bueno, aquí les puse lo que es la foto de una pared, porque si lo vemos de esa manera, al quitar un ladrillo o varios se deja de tener soporte y se viene abajo, ¿cierto? Pues bueno, con los ecosistemas pasa exactamente lo mismo. Al momento de que eliminamos o desaparece una o varias especies, ¿ok? Tomemos en cuenta que en México tenemos grandes selvas como la Lacandona, que es de las regiones más ricas y diversas en todo el país. Y eso es gracias a la abundancia de la biodiversidad que hay en los ecosistemas. Es decir, es gracias al número de especies que habitan en ella y claro, también a la variabilidad genética que hay ahí. Cada unión que hay entre especies brinda una estabilidad a las demás especies. Es por eso que la desaparición de alguna especie podría provocar un colapso, por muy pequeña que parezca esa especie, como lo es el caracol que estamos viendo en pantalla, o por muy grande que parezca. De hecho, por ahí dicen que hay especies clave. Y bueno, la realidad es que todas las especies importan. Todas las especies tienen su razón de ser, aunque algunas no sean tan vistosas o agradables para nuestros gustos. Bien, en esta lámina tenemos otro ejemplo con los arrecifes de coral, donde muchos organismos dependen totalmente de este tipo de hábitat, pues les brinda lo que es refugio, alimento, es decir, son su base para vivir. En estos ecosistemas tenemos lo que son desde moluscos, peces, tiburones, crustáceos, y hay relaciones donde algunas especies se asocian a otras gracias a la coexistencia que hay en ese hábitat. Entonces hay que preguntarnos, ¿qué pasaría si los arrecifes desaparecieran? Pues esta siguiente foto que vemos en el lado inferior em, es lo que está pasando actualmente. Hoy en día los corales se enfrentan a un par de enfermedades debido a contaminación y al cambio climático.
y estamos perdiendo a todas las especies dependientes de los corales. Y luego hay que preguntarnos también qué es lo que vamos a comer o a dónde vamos a ir a snorkelear, chicos. Es decir, si deja de existir un equilibrio en la biodiversidad, el funcionamiento de los ecosistemas y todo ese flujo de energía que hay en la naturaleza, pues evidentemente se verá dañado. Entonces, con todo esto, ustedes se preguntarán, ¿y qué más recibimos nosotros de la biodiversidad? Pues, bueno, la biodiversidad también es importante para todos nuestros aspectos de la vida cotidiana, ya que gracias a la biodiversidad podemos obtener diferentes cosas. Y la biodiversidad nos proporciona múltiples beneficios, pero también nosotros hemos hecho diferentes cosas que han afectado a la biodiversidad y bueno, esas las tocaremos en unas láminas más adelante. Bueno, aquí podemos ver lo que son los servicios ecosistémicos, mejor conocidos como los servicios y bienes ambientales, los cuales se centran en todos los componentes que nos proporciona la biodiversidad y se dividen en 4 partes. Primero tenemos los servicios culturales, luego los servicios de aprovisionamiento, después los servicios de regulación y por último los servicios de sostenimiento. Dentro de los culturales, encontramos que la biodiversidad nos beneficia en actividades como lo son recreación, belleza del paisaje, y gracias a la naturaleza nosotros podemos obtener esos momentos de paz y alegría que tanto ocupamos, ¿no? Ahora bien, tenemos los servicios de aprovisionamiento, que son los que nos brindan alimento, medicinas y materias primas que ocupamos, como lo es la madera o el agua potable. Después están los servicios de regulación, que se refieren precisamente a la regulación del clima, aire, control de erosión en suelos y control en plagas o enfermedades, y procesos como lo es la polinización. Finalmente, tenemos los servicios de sostenimiento, como la fotosíntesis, los ciclos de nutrientes o la formación del suelo, que de hecho están conectados a los servicios de regulación. Por ejemplo, la formación del suelo, pues regula a la erosión, ¿vale? Y bueno, cuando ustedes les pregunten en pocas palabras qué son los servicios ambientales, respondan a lo siguiente. Son los procesos y funciones de los ecosistemas que nos generan beneficios para poder sobrevivir, los cuales son intangibles, es decir, que no pueden ser reemplazados por ninguna tecnología, que merecen respeto y que en teoría no deberían ser dañados. Ahora bien, pasemos a la parte un poquito triste y de reflexión. ¿Cuáles son las amenazas o las cosas que han puesto en peligro a nuestra preciada biodiversidad? Actualmente vivimos un gran declive de especies conocido como la sexta extinción masiva. Y aquí les puse un ejemplo de cómo a través de los años hemos tenido algunos contratiempos. Esa foto que vemos en pantalla fue tomada en los años 1800, donde un ejército estadounidense masacró a una población entera de búfalos para dejar sin sustento a los nativos y así poder negociar con ellos su derrota. Y bueno, ustedes no piensen que en México y en otras partes del mundo estamos exentos de esas cosas así de negativas. En nuestro territorio, obviamente, también nos enfrentamos a lo que es la pérdida y fragmentación del hábitat, y la contaminación, la crisis por el cambio climático, y la sobreexplotación de recursos naturales, lo que es el tráfico ilegal de animales y especies forestales, así como la lucha contra las especies exóticas e invasoras, como lo son las mascotas que desafortunadamente liberamos o dejamos que anden sueltos en el monte, las cuales provocan un gran impacto a las especies silvestres. Bueno, en esta diapositiva les dejo algunas imágenes de reflexión para que nos preguntemos cómo es que hemos alterado los hábitats a nuestro beneficio y a costa de qué. Ahora, dejando un poco de lado las cosas negativas e impactantes, nos encontramos con que México es uno de los 17 países megadiversos. Estos países megadiversos abarcan
el 75% de la biodiversidad mundial. Entre ellos estamos, pues obviamente nosotros, está China, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Colombia, perdón, Australia, el Congo y pues otros más. En el caso de México, tanta biodiversidad es posible debido a las regiones tropicales que se reúnen. Somos, de hecho, el único país con esa característica. Y bueno, se calcula que existen 10 millones o más de especies y apenas se han descrito poco más de 1 millón. Increíble, ¿no? Bueno, México es megadiverso en el aspecto biológico, pues tenemos el 12% de todas las especies que alberga el planeta. Y además también es megadiverso en otros aspectos como lo es el cultural. Es decir, somos el top cuantitativamente y cualitativamente, pues contamos con un gran, amplio patrimonio natural y cultural. México es muy rico y la realidad es que pocos países tienen cualquiera de estas dos cosas. Nosotros somos muy, muy afortunados en tener ambos. Pues bueno, ahora pasaremos a hablar un poco sobre la cultura y, claro, la relación que hay con la biodiversidad. Tenemos que Oaxaca es el estado que registra la mayor biodiversidad en el país. Por ejemplo, se tiene el dato de que en el estado hay lo que equivale al 50% de las especies presentes en el país, teniendo más de 100 especies endémicas, lo que quiere decir que solo se encuentran en esa región. Oaxaca es una entidad muy privilegiada por su riqueza biológica y sociocultural. La diversidad de ecosistemas, de grupos culturales, organizaciones sociales e incluso hasta las políticas plantean la necesidad de establecer estrategias muy diversas para lo que es el manejo adecuado de los recursos naturales. En ese contexto, pues los esfuerzos en cuanto a materia de conservación de los recursos naturales deben tomar en cuenta a las comunidades y otras organizaciones para poder aportar soluciones y alternativas a estos conflictos socioambientales que se llegan a presentar, ¿no? El estado se divide en lo que son 8 regiones, que son las que se muestran en pantalla. ¿Vale? Y bueno, además Oaxaca es la entidad con mayor población indígena en el país. De acuerdo con censos de años pasados, 1 de cada 2 habitantes del estado habla alguna de las 16 lenguas indígenas reconocidas o forma parte de un hogar indígena. De hecho, el 14.5% de los indígenas del país residen en ese estado. Bueno, pasamos a lo que es la diversidad biocultural, la cual surge en la necesidad de reconocer y valorar la relación que hay entre el hombre y la naturaleza. Esto se refiere a la conexión entre lo que es la diversidad biológica y la diversidad cultural de los pueblos indígenas. Este aspecto abarca desde el conocimiento y el uso tradicional de la biodiversidad hasta lo que son valores espirituales o aspectos que son transmitidos de generación en generación por las comunidades que habitan en ese estado. Además, México también es considerado como uno de los países con mayor patrimonio biocultural debido al gran número de riqueza biológica, como ya lo habíamos mencionado con anterioridad, y porque ocupa el 5.º lugar en riqueza de lenguas indígenas a nivel mundial. Además, la mayoría de los ecosistemas conservados del país coincide con los territorios indígenas, facilitando así la inclusión de la naturaleza en los modos de vida y la cosmovisión de estas personas. Bueno, aquí tenemos en el ambiente megadiverso de México, incluye casi todos los ecosistemas del mundo, se desenvuelve otra riqueza invaluable como lo es la riqueza cultural, que es un producto del proceso civilizatorio mexicano. Los pueblos indígenas han realizado la tarea de domesticar alrededor del 15% de las especies de plantas del sistema alimentario mundial, siendo el centro de origen de las especies silvestres, ¿no? Que son originarias. Y bueno, hoy en día,
dentro de los pueblos indígenas están las líneas genéticas históricas de más de 100 tipos de plantas originarias, como la imagen que estamos mostrando en pantalla. En el proceso de domesticación, que es la creación de biodiversidad por el ser humano, se han creado a lo largo de diferentes generaciones muchas razas y cientos de variedades, por ejemplo, el maíz o los chiles. La conjunción de estos ecosistemas que conforman la eh, megadiversidad con la agricultura y lo que son las plantas domesticadas en territorios de pueblos indígenas constituye paisajes únicos en todo el mundo, conformándose así lo que es el patrimonio biocultural que se le debe reconocer a estas poblaciones indígenas actuales. Pues gracias a eso, todos nos abastecemos de servicios ambientales invaluables, ¿no? Y bueno, ahora tenemos la relación con la naturaleza y las personas. Está medida por saberes ambientales únicos, a veces con mitos, creencias. Se establece una relación de reciprocidad, por así decirlo, con la naturaleza. Pero ante el desarrollo desenfrenado de la industria que produce, no sé, por ejemplo, los gases de efecto invernadero, contaminando suelos, agua, aire, pues los pueblos indígenas han construido alternativas viables de conservación para enfrentar esos retos de la demanda de alimentos y servicios ambientales en lo que vivimos actualmente, que es la sexta extinción masiva de especies y, pues bueno, el cambio climático, ¿no? Por otra parte, podemos decir que, antes de que se me olvide, el tener un amplio patrimonio nos da una responsabilidad gigantesca. Y al ser el centro de origen de domesticación para varias plantas que consumimos todos los días, la domesticación de estas especies significa muchas cosas. Uno es, por ejemplo, que es un proceso vivo, es decir, al día de hoy se sigue practicando, pues los campesinos siguen seleccionando ciertas semillas a la hora de cultivar, ¿cierto? Y bueno, ahora, ¿qué actores son clave? La respuesta es que todos. Muchas veces pensamos, pues yo estoy aquí en mi casa, no cazo, no tiro basura, no tumbo árboles, entonces yo no tengo nada que ver con la crisis mundial. Pero la realidad es que todos los días destruimos algo de nuestro patrimonio. Todos los días consumimos de más, todos los días desperdiciamos cosas, todos los días estamos sobreexplotando recursos, todos los días producimos mucha basura o ignoramos problemas como lo es el calentamiento global o problemas socioambientales que incluso ocurren por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer tú desde casa? Pues es tarea de todos y a final de cuentas son responsabilidades ambientales que lamentablemente no nos enseñan en nuestra formación común. Y bien, el patrimonio que tenemos es tan diverso que cada quien se llega a especializar en algo. Pero, por ejemplo, en esta página de la CONABIO, que es la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad, la cual es una página que ya les proporcionó la licenciada Viridiana con anterioridad. Bueno, está disponible para que ustedes puedan saber qué hay en su municipio, qué hay cerca de cada uno de ustedes, qué hay en su estado o cuáles son las plantas medicinales que me rodean e incluso qué especies en peligro hay cerca de donde vivo, ¿no? Ahora, por otra parte, debemos preguntarnos y analizar esta información en pantalla. ¿Para qué preservar? ¿Para quién? ¿Y cómo hacerlo, no? Bueno, ya casi terminamos, ¿eh? Y bueno, cuando hablamos de patrimonio natural, cultural y biocultural, hablamos obviamente de conservación, salvaguarda y hablamos de protección, ¿vale? Debemos contemplar siempre la creación de paisajes que generan elementos de distinción importantes entre los pueblos y distintas culturas. ¿Cómo es que estos elementos generan sentidos de pertenencia, no? Es el caso que se le atribuye a ciertos espacios significativos a la naturaleza, ¿no? Llegan a tener un papel fuerte.
no es solo un lugar, sino que haz de cuenta, tienen sus significados y tradiciones. Llega a ser una relación sagrada con la naturaleza, ¿no? Donde incluso llegan a haber casos donde no toda la gente tiene acceso. Y bueno, son diferentes formas de actuar y de ver el mundo. ¿Quién nos enseña? ¿Cómo enseña? ¿Y cuál es ese legado o esa transmisión? ¿Vale? Bueno, pasando a otra diapositiva, con esto quisiera finalizar. ¿Cómo podemos ayudar a la conservación? Y me refiero a la conservación de nuestro patrimonio en general. Debemos de darle lo que es un valor y no necesariamente monetario, sino también un valor espiritual, un valor estético o incluso un valor hasta moral, ¿no? Ustedes pregúntense, ¿cuánto es que vale un área natural protegida como lo es el Parque Nacional de Huatulco o también el famoso Parque Estatal Hierro del Agua? ¿Cuánto vale la naturaleza? ¿Cuánto vale algo para ustedes? Es decir, ¿cuántos de ustedes no desean salir al bosque y contemplar las estrellas? ¿Cuándo es que valoramos? Solamente cuando estamos en situaciones como este confinamiento. ¿Qué pasará al término de la pandemia? ¿Realmente habremos aprendido a valorar lo que tenemos a nuestro alrededor? Entonces, dejemos de ser espectadores, por favor, y sumémonos a la acción. Está en nosotros preguntar a más personas, el investigar también por nuestra cuenta es válido, el denunciar atentados contra nuestra riqueza natural y cultural, y por último, y más importante, el reflexionar qué hábitos puedo mejorar o eliminar para así causar un menor impacto al planeta y dejar un mejor futuro a las siguientes generaciones. Cada acción o acciones en conjunto sirven, ¿vale? Por muy pequeña que parezca, inservible que les lleguen a decir, sí se llega a hacer la diferencia. No solamente en las instituciones, los científicos o el gobierno debe de hacer algo, sino todos somos partícipes clave de, ya lo vimos en diapositivas anteriores. También los invito a visitar el siguiente enlace donde pueden enterarse de noticias mundiales acerca de lo que la biodiversidad enfrenta y más que nada también cómo calcular su huella ecológica, ¿vale? Ahí ustedes se darán cuenta de cuáles acciones impactan. Es de suma importancia y empecemos con esto, por favor. Deseo que de todo corazón la charla haya sido de su agrado, que hayan aprendido cosas muy padres y que vayan a platicarlo con su familia o amigos y así se sumen todos a la acción. Conozcan y siéntanse muy orgullosos de nuestra riqueza porque no podemos defender lo que no conocemos y por ende no amamos. Y bueno, pues diría Box Bunny, eso es todo, amigos, de mi parte. Les mando un gran abrazo. Síganse cuidando y pues hasta luego. Muchas gracias a todos y principalmente a Viridiana, pues por haberme invitado. Gracias por su atención.